El régimen autoritario es aquel que utiliza la represión y otros medios para ejercer su voluntad sobre la población, integrando rasgos de la democracia y el totalitarismo. Estos tipos de gobierno se distinguen por la forma de ejercer el poder, las formas de organización, los sistemas de valores, la vinculación del poder con la esfera social y la participación controlada de la población en el proceso político. Algunas de las características comunes de los regímenes autoritarios son pluralismo limitado. El pluralismo, es decir, las voces involucradas en el proceso político-social, se limita al del partido gobernante o del aparato del Estado. La admisión y los espacios de acción de los actores políticos y sociales dependen, en buena parte, de los dirigentes del Estado. Participación semiplural, es decir, en términos reales, el poder lo sostiene la élite de los grupos dirigentes, burocracia, ejército, iglesia y grupos de interés. Lo más común es que estos gobiernos promuevan la despolitización ciudadana, o en otras palabras, que la población fuera de estas esferas no participe en la política. Los valores del autoritarismo son generales, como el patriotismo, el nacionalismo, la modernización y el orden. Los regímenes autoritarios surgen de la crisis y de la inestabilidad política, social o económica. Un ejemplo de régimen autoritario en México es el periodo en el que gobernó Porfirio Díaz. Este tipo de gobiernos suele dar pie a posteriores revoluciones. Revolución es el cambio tajante y extremo de algo. Cuando hablamos de revolución en el orden público, nos referimos al cambio completo de un régimen político a otro. Con ello se modifica necesariamente la organización legal del Estado, es decir, sus leyes, ya que el derecho es un orden que regula el ejercicio del poder. En México, la crisis política y económica que asolaba al país a principios del siglo XX tuvo como factor principal el descontento generalizado por la desigualdad. Pese al desarrollo de infraestructura, industria y cultura, los beneficios permanecían entre unos pocos que eran dueños de tierras y bienes, mientras que el resto de la población se mantenía en la pobreza, lo que llevó a la Revolución Mexicana. Una de las cosas que buscaba la Revolución Mexicana era la reforma agraria. El Plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía devolver al pueblo las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. En 1915, las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La atención al pedido generalizado de tierras se realizó con la condición de la pacificación y del restablecimiento de un gobierno nacional federal. La Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y política del Estado mexicano. Nuestra Constitución política es la ley fundamental del Estado mexicano y tiene un rango superior al resto de las leyes, define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Es también la voluntad de los diferentes sectores de la población expresada a manera de ley, y no la imposición de un solo grupo, como en un régimen autoritario.